Buenas noches, bienvenidos a la clase de la doctora Karina Barrios Olivo, que nos va a hablar del recurso de amparo en algunos de sus aspectos, ya que el tema es muy amplio. La doctora Karina Barrios Olivo, ustedes la conocen ya de otras charlas, así que me exime de presentarla en forma extensa. Así que la charla va a durar aproximadamente 1 hora y media y según lo que estuve conversando con ella y charlando, a ella no le molesta que le pregunten cosas específicas de lo que va hablando y diciendo, para que en el caso que ustedes crean conveniente, le preguntan, ¿no es cierto?, en la duda en el momento o la anotan y al final de la conferencia la exponen y no va a haber ningún problema. Lo que sí, es 1 hora 30 total. O sea que yo calculo, la doctora, 1 hora 15, 1 hora 20. Ya vamos viendo el tema de preguntas, ¿sí? Y esas cosas para no finalizar tan tarde. Esto se transmite simultáneamente en streaming, ¿no es cierto? Entonces, por ahí van a entrar preguntas por chat también del Zoom. Así que bueno, sepa comprender por ahí que no todas las preguntas pueden ser evacuadas en su respuesta. Así que bueno, la dejo en uso la palabra. Buenas noches y gracias por venir, doctora. Gracias, Héctor. Gracias por la presentación. Buenas tardes. Bueno, comenzamos. Hoy nos reunimos para hablar de la garantía del amparo como garantía, en realidad ni como recurso ni como acto, más allá de que es un acto procesal. Como es un tema bastante amplio y no voy a ya como materia de grados ya saben lo que es un amparo, vamos a hacer una presentación más o menos de lo que corresponde a la Ley Nacional de Amparo, al procedimiento en sí, para poder destacar la reforma que hizo el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, a diferencia de la Nación y de la mayoría de las provincias que tienen una novedad en los amparos contra particulares. Bueno, si quieren hacer preguntas a medida que vamos exponiendo los temas, yo no tengo ningún problema. Te voy a pedir nomás, Silvio, si vos me lees si hay preguntas en el chat. Y no. Bueno, la garantía del amparo en realidad es un proceso especial que viene a través de una evolución del constitucionalismo porque es una garantía constitucional, como la mayoría de las garantías procesales y a través de todo un proceso político de institucionalización que termina ese proceso con el dictado de la Constitución escrita. Es la única forma de establecer las garantías de los ciudadanos a través de la Constitución escrita. Se establece esta como una norma superior, fundamental, a la cual se van a subordinar todo tipo de actos de los poderes constituidos que son creados por ella y dan forma a lo que es el gobierno ordinario, es decir, someter al gobierno en la protección y garantizar los derechos principales establecidos por la Constitución a todos los ciudadanos. La primera garantía reconocida en realidad no fue la del amparo, sino que previo a esta existía el habeas corpus, que era una herramienta procesal para garantizar la libertad de las personas. Después, durante varios procesos que llevamos en toda Latinoamérica, con las intervenciones de los gobiernos de facto, las reformas constitucionales, la constitución no tan completa que teníamos, nace el habeas corpus, pero como una garantía a la libertad personal, es decir, al derecho de deambular. Después, a ver. Ay. Bueno, después también como los interdictos del derecho romano dieron ciertos mecanismos para establecer procedimientos que puedan proteger o garantizar derechos fundamentales más allá de la libertad personal, es decir, del derecho de deambular o el habeas corpus. El habeas corpus nace ya en el derecho romano, pero como una garantía esencial. Así que los mismos interdictos le fueron dando otra forma para proteger estos otros derechos. Después, por primera vez realmente como amparo,
se presenta esto en la Constitución de México y inmediatamente la reglamentación en el proceso, como amparo, como protección de las garantías y derechos fundamentales, que era distinto al habeas corpus. En ese momento se hace la diferencia de lo que es el habeas corpus y lo que es el amparo, como garantías constitucionales y distinguir cuándo se presentaría una y cuándo otra. Porque lo que teníamos nosotros en el derecho argentino era utilizar alguna otra herramienta, siempre y cuando se presente como habeas corpus, porque era lo único que teníamos, y incorporarle alguna herramienta más para proteger otros derechos personales que ya estaban establecidos en la Constitución, pero que no tenían el medio o el procedimiento adecuado para poder hacerlos valer o peticionarlos ante la jurisdicción. Bueno, entonces, la primera vez que se establece el amparo como protección a los derechos no fue por la Constitución, sino que fue por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Hot, creo Cot, donde le reconoce al amparo como una garantía constitucional. Exactamente dice, las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagrados en la Constitución, independientemente de las leyes reglamentarias. Es lo que estableció la Corte Suprema y obligó de esta manera a los tribunales, a los jueces, a garantizar esos derechos individuales. Sin darle todavía el nombre de amparo, obliga a los jueces a escuchar, a reconocer y darle la forma y garantizar estos derechos individuales que ya estaban plasmados en la Constitución sin ser el derecho a la libertad, digamos, a poder deambular. Bueno, se señala en el caso COT como el primero o el fundamental, digamos, paso a la vía del amparo. Como garantía de derecho constitucional, que así lo había impulsado la Corte Suprema, el artículo 43 de la Constitución es la que garantiza, la que garantiza la vía del amparo. Lo establece como una vía principal de reparar los daños a los derechos constitucionales de los individuos, ya sean en conjunto o en forma particular, y esta debería ser una vía no común, sino que debía ser rápida, expedita y segura. Es decir, la vía del amparo tenía que ser la vía idónea, más allá de las otras vías o procedimientos constitucionales en los cuales se podían reclamar derechos individuales. Es decir, esta vía tiene que ser la esencial, la más rápida, la segura de poder garantizar los derechos. Y únicamente podía saltarse esta o realizarse por otro procedimiento por una que sea más rápida. Y la única que puede ser más rápida sería la vía autosatisfactiva, o así por lo menos establecido en los códigos de procedimiento. Es decir, ¿qué establece o qué trata de plantar la Corte Suprema en la jurisdicción, en todos los jueces? De que abran, que escuchen y que se establezca una vía rápida para garantizar derechos individuales que están eh, establecidos en la Constitución Nacional. La mejor de ellas era el amparo, es la vía más corta y más segura. ¿Se puede saltar esta vía o puede el juez decir, bueno, esta no, únicamente por una más rápida? Y la única que está reglamentada como más rápida o a las cuales se puede acceder sería el procedimiento de la vía autosatisfactiva. Pero tiene ciertos requisitos que no siempre pueden ser autosatisfactivas, sino que podría ser el amparo. Es decir, lo que quiero destacar con esto, el amparo es la mejor vía para poder garantizar estos derechos constitucionales y obligar de esta manera a los jueces a que lo escuchen y que le den trámite. ¿Contra qué actos se puede, se puede peticionar la vía del amparo? Contra todo acto u omisión de autoridad pública y de particulares. Acá viene
la diferencia porque realmente esta garantía en cuanto a procedimiento solamente era, en principio, contra actos de autoridad pública, es decir, contra el Estado o cualquier autoridad pública no particulares. Si se quería reclamar un acto, un derecho violado por un particular a otro particular, el único procedimiento era la vía civil y comercial. Entonces se destaca y se incorporan a los particulares violando los derechos de otro particular por la vía del amparo, pero no se legisla. Es decir, siempre había que estar acomodando a ver si existía la posibilidad o no. ¿Cuál era la única posibilidad? Hacerlo por el procedimiento, dice la Corte, y lo dice la Constitución, tiene que ser un procedimiento corto y expedito. El procedimiento civil de reparación de daños y perjuicios es larguísimo. Entonces, la única forma era a través de los procesos sumarísimos que lo establecía, estaba legislado de esa manera en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué requiere este tipo de garantía o la garantía del amparo? Que sea un proceso rápido, o sea, un proceso sumarísimo si es en caso de los particulares, y que tenga las garantías constitucionales, es decir, que no se violen esas garantías. Entonces, ante la autoridad competente, sea la jurisdicción, cualquiera sea, porque tenía que ser rápido y expedita, ante la amenaza, la restricción, la alteración, la lesión de cualquiera de los derechos individuales que establece la Constitución Nacional para cualquier ciudadano. Y que requiere en la actualidad una afectación a esos derechos y que sea revertido inmediatamente. ¿Cómo lo establecemos inmediatamente si esto lleva un proceso también de pruebas y de entendimiento y conocimiento del juez? A través de las medidas cautelares o de cualquier medida rápida que se puede acompañar con este pedido de amparo para que inmediatamente se restablezca el derecho lesionado hasta que se dicte sentencia por la vía del amparo. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Esto es la vía del amparo en general, que está legislada por la Ley de Amparo Nacional, a la cual Corrientes también se adhiere con su propia ley provincial de amparo, pero en cuanto al reclamo contra particulares, solamente tenemos la vía sumarísima. Bueno, ¿cómo hacíamos el reclamo, cómo lo legislaba el Código Procesal Civil y Comercial a través de varias reformas? Por ahí me salto. Bueno, esto es más o menos lo que recién les estaba explicando, pero vamos al amparo contra los particulares en especial. Es decir, el amparo amerita un entendimiento muy particular, muy minucioso, y solamente estaba legislado contra actos de la administración pública o de poderes públicos. Si teníamos que reclamar, repito esto, ante un particular la restitución de un derecho, teníamos que llevarnos por la vía del proceso sumarísimo. El problema que tiene la vía del proceso sumarísimo es que tiene sus etapas que cumplir y sus plazos que cumplir que son distintos a los del amparo. Es decir, que en cierta medida, si bien es más rápido el proceso sumarísimo, el juez no puede dejar de lado las etapas del proceso porque sería nulo el procedimiento y el proceso tiene sus pruebas o no, o algunas pueden ser rechazadas, tiene plazos más largos que son los del amparo. La sentencia que se dicta en un proceso sumarísimo no hace cosa juzgada como necesariamente se necesitaría en una vía de amparo. Entonces es como que el reclamo ante lesiones que produzca la administración puede ser reclamada por la vía del amparo. Pero cuando la lesión es producida por los particulares, no existe el convencimiento de que realmente
sea efectivo, porque la única vía que se suplanta esto es la vía sumarísima y lleva otras etapas que no termina de convencer si realmente se puede actuar contra los particulares. Los derechos fundamentales, que son derechos subjetivos, deben estar garantizados, ya sea por el Estado y por los propios ciudadanos. Respetar unos a otros el derecho que constitucionalmente todos tenemos. Tiene que haber un acto lesivo, es decir, el particular o la administración realmente lesiona un derecho o una garantía constitucional de verdad, no sé cómo decirle, que realmente sea extrema, que no sea una mera disconformidad con el actuar del otro. Es decir, tienen que ser ya sea derechos a la libertad, al nombre, a la publicidad. Y esto puede venir de una autoridad pública o no. Cuando no viene de una autoridad pública, es decir, cuando esto parecería que no es constitucional, sino que es un mero reclamo civil, debe garantizarse con el mismo procedimiento constitucional. La provincia de Corrientes, en el año 20, entró en vigencia la ley 6556, diciembre entró en vigencia el año 2021, fue el único código que reglamentó el proceso del amparo contra particulares, a diferencia de lo que establecía el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El anteproyecto del Código de la Nación no lo legisló tampoco de tal manera. Es decir, que fue, o podemos decir que fue un adelanto que realiza el Código de Corrientes, más allá de otras salvedades que se podrían corregir o que podemos llegar a criticar con respecto al mismo. Les voy a leer el artículo del Código. Permiso. En el título cuarto de los procesos urgentes se habla del amparo. El artículo 475 dice: procederá el amparo cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley. Siempre que fuese necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata a los efectos del acto y la cuestión por su naturaleza. Lo que quería destacar acá, que es exactamente la misma redacción que tiene la Ley de Amparos Nacional y la ley de amparos de la provincia, pero con respecto a actos de la administración. Nada más que haciendo la salvedad de contra actos de particulares que lesionen, alteren o restrinjan derechos personales o derechos particulares que están establecidos o reconocidos por la Constitución Nacional. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, ¿de dónde surgen todos estos derechos o por qué se legisla de esta manera? Primero surgen de la Constitución Nacional porque el artículo 43 de la Constitución, que para no aburrirlos no lo voy a leer, establece estas garantías y es donde se reglamenta la garantía del amparo. De los tratados y derechos humanos que fueron incorporados por la Constitución después de la reforma del 94, como el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, el artículo 18 de la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 2, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Culturales, Civiles y Políticos. Todas esas declaraciones y los pactos internacionales que forman parte de la Constitución tienen concordancia con este artículo del Código
de procedimiento civil y comercial de la provincia de Corrientes para garantizar la violación o la falta que se pueda cometer a los derechos individuales constitucionales. ¿Existe alguna contradicción, ¿sí?, con las garantías que establecía la Ley 16.986, de amparos del Nacional, y con respecto a la acción contra particulares que lo establecía el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero por la vía sumarísima? ¿Cuál sería esta contradicción? Únicamente en cuanto a los plazos, que recién les estaba diciendo, el proceso sumarísimo no deja de ser un proceso especial y breve, pero no se garantizan todas las etapas de pruebas y de sentencia, por la calidad de la sentencia, los efectos que la sentencia puede tener en un proceso de amparo precisamente contra los particulares. Bueno, pero sí está garantizado, o de tal manera se garantiza, se cumple con el artículo 43 de la Constitución Nacional. ¿Qué pasa específicamente en la provincia de Corrientes? Se legisla, o existe ya la legislación del amparo provincial contra actos de las autoridades públicas. Tanto la ley nacional como la 2903, que es la ley provincial. Ninguna de ellas habla de los actos contra los particulares. Entonces, la ley 6556, ese es el nuevo código para la provincia de Corrientes, lo establece en ese capítulo especial. No solamente cumpliendo con la norma constitucional, la obligación que establece en varios fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también en cuanto a su procedimiento, el tipo de sentencias, los plazos, los recursos a esas sentencias hasta el cumplimiento definitivo de la misma. El modelo debe ser constitucional, que es algo que me parece que todavía le está faltando con respecto, en concordancia con la ley provincial de amparo. Porque en el caso de que se dicte una sentencia que haga cumplir al demandado en el amparo, o sea, el particular, y en cierta medida también obligue al Estado como autoridad al cumplimiento o al resarcimiento de un derecho a través de la sentencia, no le es extensiva. Justamente porque el procedimiento no es el mismo. No se puede imponer una sentencia al Estado de la misma manera que se la puede imponer a un particular. Si bien tiene el mismo efecto, que es, o por lo menos la finalidad, que es resarcir ese derecho o devolver el derecho a su estado anterior, no es no es igual de obligatoria para el Estado como para el particular. Entonces queda una laguna de decir, bueno, ¿y qué hacemos si el Estado también tiene que cumplir con esta sentencia? ¿Qué tipo de reclamos hacemos? Eso es algo que particularmente, entiendo yo, es una laguna al procedimiento que se estableció en este nuevo código. Sí se establece que debe ser eficaz, que debe ser rápido, que se establecen los plazos en los cuales se deben cumplir, que son muy parecidos a la ley de amparo contra el Estado. Debe ser urgente y debe garantizarse tanto el procedimiento al particular, al amparista, como al demandado en su derecho de defensa, para lo cual tiene que contestar la demanda. A diferencia de los amparos contra el Estado, que el Estado lo que hace es no contestar la demanda de amparo, sino que poner a disposición de la jurisdicción las documentales, los hechos en los cuales se está reclamando, el particular reclama al Estado la vulneración de sus derechos. ¿Me explico? ¿O no? Es decir, el particular que reclama ante el Estado por vía de amparo la violación de un derecho es porque el Estado, como autoridad pública, está haciendo algo mal.
ya sea está violando su libertad, bueno, en el caso del amparo, o sus derechos al acceso de información, derechos a poder reclamar un lugar de trabajo, las jubilaciones, si están mal pagas, siempre contra el Estado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado en base al principio de la prueba? Aportar el Estado a través de la respuesta, no de una contestación de la demanda, sino de una respuesta a lo reclamado, decir, bueno, esto está bien pagado o no está vulnerado, o bien, si no tiene cómo probarlo, aceptar realmente que está mal. Pero cuando es contra los particulares, el particular que está lesionando el derecho del amparista tiene que contestar la demanda y también, por supuesto, va a aportar sus pruebas. Es decir, que hay una mayor amplitud de las pruebas. De todas maneras, va a ser el juez el que va a tener que recepcionar las pruebas para dar trámite inmediato. Ahora vamos a ver cómo es el trámite. Es decir, que el procedimiento de amparo contra particulares es bilateral. Contra el Estado no quiere decir que no sea bilateral, pero el Estado siempre está en una posición mejor que el amparista. ¿Sí? 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 La vía del reclamo es el amparo. O sea, la violación es el derecho a las jerarquías o al trabajo o al orden que se tenía que seguir para su designación. ¿Quién está violando eso? La administración pública. Entonces, la vía para reclamar que a mí me están lesionando el derecho al acceso a la administración es la misma administración, entonces lo tengo que reclamar a través del amparo. En cambio, en esa posición, en ese ejemplo, la administración está en un rango superior, o por lo menos están mejores posibilidades de probar, porque es quien tiene a cargo la decisión, la documentación y la designación. En cambio, en el amparo contra otro particular, el otro al cual se le acusa de lesionar el derecho del amparista, puede ser que no sea así, puede ser que sea así, pero están en igualdad de condiciones en cuanto a aportar las pruebas. ¿Se entiende? En el proceso civil nosotros tenemos que probar todo lo que decimos o lo que reclamamos. Si tenemos documental, acompañamos la documental, si no, decimos en poder de quien está. El que contesta es exactamente igual porque es un particular. Bueno, en el amparo contra particulares pasa más o menos lo mismo. Entonces debe ser bilateral y debe ser contradictorio. Se debe garantizar de que así sea. Para ello se debe garantizar también los plazos, que no pueden ser tan extensos, garantizando el derecho del amparista, pero sí establecer un plazo para que el demandado pueda aportar lo suyo o contestar. Y los recursos deben ser más sencillos, precisamente porque el proceso es más acotado. La vía principal del amparo debe ser urgente, es lo que decía lo que dice la ley, lo que establece el artículo 475. Por lo tanto, establecen también los plazos para poder contestar. En el amparo, por ahí me olvidó. Bueno, ahí más o menos está lo que recién les explicaba. En cuanto al trámite del amparo contra el Estado, tanto la ley provincial como la ley nacional, la ley nacional establece plazos de 2 días, más allá de los que se puedan extender para pedir los informes o para que el Estado o la autoridad pública presente los informes de ley. Pero los plazos para contestar, para recurrir, para plantearlos, siempre son de 2 días. El Código Procesal, perdón,
la ley de amparo provincial extiende estos plazos a 3 días, pero para algunos casos. Por eso hay una contradicción en distintas jurisdicciones, según cómo interprete el juez, y ahí vamos otra vez con el librito del juez, de cuáles son los plazos. Los plazos, me parece que una ley provincial no puede ir en contra de una ley nacional. Entonces me parece que habría que respetar el plazo de los 3 días, de los 2 días, perdón. El Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes estableció, realmente lo redactó cuál va a ser el plazo para que se debe seguir para los procesos de amparos contra particular. Siempre los plazos van a ser de 3 días. Es decir, siempre que haya un plazo que correr para cualquier acto procesal en la vía del amparo, son 3 días. Con excepción de la contestación de la demanda, que recién les explicaba, se debe contestar la demanda, que van a ser de 5 días, y la sentencia, a partir del llamamiento de autos para sentencia, también el juez tiene 5 días para dictar la sentencia. No puede expandir, extraerse de eso, porque si no estaríamos violando lo que es realmente la garantía del amparo. El artículo 476 del Código establece esa naturaleza constitucional, eh, y se va a seguir el procedimiento a través como el proceso por audiencias, nada más que respetando esos plazos. El juez recibirá la demanda de amparo, inmediatamente dará trámite y dentro de los 5 días tiene que tener la contestación y se va a llamar a una audiencia de conciliación. Puede hacerlo ya, fijar ya la fecha de audiencia para que en ese momento se traiga la contestación de la demanda. ¿Se entiende? No es que recibe la contestación y recién ahí fija la fecha de la audiencia. Tendría que ser inmediatamente 5 días para contestar y para venir a tribunales y tratar de realizar la primera audiencia. En esa primera audiencia, como el proceso por audiencias, en esa primera audiencia se van a poner de manifiesto todas las pruebas, se van a acompañar las documentales, se van a indicar en poder de quien se encuentra si es que no la tienen las partes, se van a recibir pruebas testimoniales, incluso la confesional que ya se sacó del proceso es válida o puede ser válida dentro del proceso de amparos contra particulares si el juez la considera competente o importante para poder dar trámite. Tiene una amplitud más de pruebas, digamos, que el amparo común, pero obviamente porque lo que se debe garantizar es la contradicción con el particular. Entonces, todas las pruebas deben ser, las que sean realmente convincentes, el juez las va a tener que tener en cuenta. Lo que rige en el proceso de amparo es el principio de las cargas probatorias dinámicas, justamente porque quien plantea un amparo no debería dilatar el proceso y porque a quien le sea más factible probar es el que debe llevar las pruebas. Es decir, con solo mencionar o negar un hecho y no probarlo porque no tengo las pruebas, no es que esta prueba se pierda. Es decir, si el juez cree conveniente que una de las partes está en mejor situación para probar, deberá probar, aunque la prueba sea ofrecida por la contraria. ¿Se entiende? Es decir, a Tenemos una diferencia... prueba, perdón, tenemos una pregunta. Sí. Sí, la doctora Romina Morales pregunta, ¿cuál es la ley provincial de amparo contra actos de la administración? La ley de amparo es ay, que no me acuerdo el número, recién lo dije, 2903. 2903 la provincial. Bueno, el artículo 232 del código establece las formas de probar, o sea, a quién le corresponde la carga de la prueba. La teoría general es que debe
corresponde la carga de la prueba a quien quiere probar o quien ofrece la prueba. Pero en este tipo de procesos se invierte la carga de la prueba si es que la contraria tiene la posibilidad realmente o el acceso más fácil de poder probar. Lo que el juez tiene que obtener es la prueba, no importa quién la produzca, sino que la produzca quien en mejores condiciones está. ¿Se entiende? Las testimoniales van a cortarse si fuese necesario, si no fuesen necesarias ni siquiera se las va a tener en cuenta, es decir, el juez decide con respecto a estas. Bueno, se va a tener en cuenta la declaración de parte, que generalmente es muy importante en estos procesos porque es el amparista y el demandado y nadie más. Entonces, que ambas partes puedan declarar y decir lo suyo para el juez va a ser mucho más importante. Con respecto a las documentales, también igual que lo que se establece en las documentales en el Código Procesal, es decir, se deberán acompañar y si no se las tiene, se deben indicar en poder de quienes estén. Y ya automáticamente se pasa a la audiencia de producción de prueba y audiencia final. Sin distanciarse mucho de la realidad. Si existe una medida precautoria, una medida cautelar o cualquier tipo de medidas que sea urgente, el juez se pronuncia con respecto a esta, lo que no significa que dilate el procedimiento, el proceso de amparo. Finalizará este proceso con la sentencia de amparo, que también está legislada en el nuevo código. Y es un acto procesal más, como toda sentencia que pone fin al proceso. El juez tiene 5 días a partir del llamamiento de autos para sentencia para dictarla. Pero también, como toda sentencia, es una ley obligatoria para las partes. Esto es lo que hace un rato les decía, qué problema va a haber si tiene que existir la intervención del Estado o de la administración, cualquier administración pública, a la cual se le debe hacer efectiva esta sentencia. Porque si, la sentencia puede ser denegatoria o puede hacer lugar a la petición de amparo. Si se le deniega, no hay problema, se termina ahí, más allá de los recursos, de las vías recursivas que pueda tener el amparista. Pero no tiene más efectos que eso. Ahora, si hace lugar al reclamo, a la sentencia, hay que ver qué tipo de sentencia es. Si tiene que interrumpir actos, si tiene que prohibir la producción de algunos otros, o si tiene que obligar a realizar algunos actos, porque cualquier tipo de reclamo particular puede haber sido eh, especificado. Entonces el juez en la misma sentencia debe indicar cómo, cuándo y de qué manera y en qué plazo se debe cumplir con esa sentencia. Es decir, no basta tener la declaración del juez haciendo lugar al reclamo del amparista y esperar que se pida la ejecución de la sentencia. En esta misma sentencia se debe acabar no solo con el reclamo de los derechos del particular que fueron lesionados, sino obligar al demandado al cumplimiento de la sentencia y establecerle el plazo y las formas en las que se debe cumplir. Esta sentencia es una sentencia obligatoria que pasará en la autoridad de cosas juzgadas después de los recursos o no recurrida y obligatoria para las partes. Es decir, es igual que una sentencia ordinaria. ¿Qué pasa si en esta intervención, en este cumplimiento de los derechos del lesionado que restablece el juez con la sentencia, interviene la administración pública o se requiere de alguna actividad del Estado? No le es obligatoria de la misma manera. Existirían 2 vías, o el pedido específico, la declaración de puro derecho del juez, o una vía acompañando a esta sentencia y haciendo cumplir al Estado. Esto es algo tomado de los pelos porque realmente legislado no está.
Si el amparo es contra un particular, la sentencia obliga al particular. Si tengo que obligar al Estado, el Estado va a decir, no, momento, a mí no me demandaron. ¿Se entiende? Es decir, tendrá que haber una acción más para el requerimiento o necesidad de acompañar el Estado en esta sentencia. La solución no la tengo. Bueno, esa decisión, como toda sentencia, debe ser expresa, debe ser positiva, debe ser precisa y además, como toda sentencia, y además se deben agregar las formas y los plazos en los cuales se debe cumplir. Es decir, para poder cumplir con la reparación urgente que establece o que peticiona el artículo 43 de la Constitución Nacional. Si no, no estaríamos dentro de un amparo. Estaríamos simplemente ante un proceso ordinario. Algo me estaba olvidando de los plazos, me parece. No sé, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, la sentencia debe ser de todas maneras también fundada como toda sentencia en base al principio de legalidad, es decir, que exista un procedimiento especial de amparo contra los particulares no significa que debamos dejar de lado los principios procesales. Entonces debe estar fundada con derecho específicamente, porque si no, no se podría recurrir, y si no se puede recurrir es nula, y no violar los principios de legalidad y contradicción. Bueno, esta sentencia puede ser recurrida, es decir, puede ser cuestionada. No significa que se cierra acá y no hay otra vía. Lo que sí puede establecerse es solamente el recurso de apelación, en base al principio de economía procesal y de urgencia que lleva el amparo, como todos los amparos. Esta apelación, dice el código, se puede establecer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva o toda providencia que causare gravamen como las medidas cautelares. Es decir, que las otras providencias o los interlocutorios no pueden ser apelados, a diferencia de cualquier otro proceso. ¿Se entiende? Siempre y cuando sea una resolución cautelar o providencia que haga lugar o rechace a la medida cautelar y las sentencias definitivas. Únicamente estas pueden ser apeladas. Deben ser concedidas, pero con efecto no suspensivo. Es decir, que si la sentencia dice que se debe cumplir el resarcimiento del derecho en un plazo y las formas en las que se debe hacer, se debe hacer. Se recurre y una vez que se resuelve el recurso veremos qué pasa, pero no se suspende. Este sí es un avance que no tienen los procesos sumarísimos que se hace contra lesiones de actos contra los particulares que establece el Código de la Nación, porque el recurso contra la sentencia de un proceso sumarísimo es con efecto devolutivo, que significa que queda en suspenso hasta que se resuelva en la alzada de este recurso. El amparo contra la sentencia del amparo contra particulares es solamente con efecto no suspensivo. Lo resolverá la alzada del recurso, mientras tanto se cumple con la sentencia. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué plazos tenemos? Bueno, esto creo que ya les había dicho, debe ser expedito, debe ser rápido. Todos los plazos son de 3 días, con excepción de la contestación de la demanda y la de la sentencia, después del llamamiento de autos para sentencia, también para dictar la sentencia. Bueno, ¿qué conclusión podemos llegar de este recurso de amparo contra particulares? A diferencia, creo que fue un avance importante que tiene la provincia de Corrientes, a diferencia del resto del país. Solamente lo legisló hasta ahora la provincia del Chaco y San Luis. No sé, desconozco las últimas provincias que tuvieron las reformas al código. El Código de la Nación, a pesar de tener varios anteproyectos, ninguno de ellos tuvo en cuenta
el amparo contra los particulares, sino que simplemente se remiten al proceso sumarísimo, por ser la vía más rápida. Dentro de este amparo contra particulares también tenemos todas las vías, todas las medidas cautelares que se puedan interponer. Lo que no se puede interponer son excepciones, que sí se pueden interponer en algunos procesos sumarísimos o puede aceptarlas del juez. En el amparo contra particulares no. Tiene la armonía necesaria que establece el artículo 43 de la Constitución Nacional y los principios que fueron establecidos por la Corte Suprema de la Nación en distintos fallos, pero sobre todo en el DECOT, que fue el que dio impulso a este tipo de garantías. Es un recurso sencillo, rápido, no es difícil de dar trámite al mismo, cumpliendo así con las distintas cartas orgánicas y las comisiones de derechos humanos que establecían justamente eso, obligar a la jurisdicción a cumplir, a escuchar y a darle trámite a la violación de estos derechos constitucionales que no son producidos por la administración o por el Estado. Satisface todos los recursos, es decir, no queda más. Yo les decía, el único recurso que se puede establecer contra la sentencia o en el proceso es el de apelación contra la sentencia definitiva y las cautelares, pero no se olviden que tenemos otros recursos que son rápidos de resolver, como el recurso de declaratoria. Es decir, más allá de existir un error evidente o que pueda subsanarse, también puede plantearse este recurso. Pero en cuanto al cuestionamiento de fondo, solamente el de apelación, no el de revocatoria, porque el de revocatoria debe llevar un plazo más extendido, debe pronunciarse el juez de primera instancia para después recién, si en subsidio se pidió la apelación, resolverlo. Entonces, a los fines de evitar esto, se hace la salvedad de la cuestión, no se recurre, o sea, con una revocatoria, simplemente se resolverá todo con la apelación. Bueno, satisface entonces todos los recursos y es una garantía primaria de los derechos constitucionales. Es decir, es un proceso constitucional. Más allá de estar agregado dentro del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y no como una ley especial, no se pudo nunca incorporar dentro de o hacer una reforma a la ley de amparo provincial, la nacional mucho menos, que es tan vieja y que tantas oportunidades de reforma tuvo y nunca se llegó a ninguna, estamos en la misma ley de siempre, fue incorporada en el Código Procesal Civil y Comercial para cumplir con el mandato constitucional de obligar a los jueces a que se pronuncien con respecto a ellos. Pero no deja de ser un proceso constitucional. O sea, no son, es más, se notan en los plazos. En el proceso especial que se tiene que seguir, ahí se nota la diferencia del tipo de proceso. Creo que es importante para tenerlo en cuenta, es un avance, más allá de algunas cosas que quizás podemos encontrar como falencia o podemos subsanar. Yo creo que es una forma de obligar a la jurisdicción a actuar de una forma rápida sin tener que ir inmediatamente a una medida autosatisfactiva, ya que lleva otros requisitos. Bueno, ahí les dejo también un caso de jurisprudencia que es del 2001, pero es en el que específicamente la Corte dice cuál es la importancia de los plazos y de los recursos y qué es lo que se quiere garantizar con este proceso de amparo contra particulares. Bueno, no puedo llegar. ¿Alguna pregunta? Bueno, pensé que iba a ir más lento. Si no hay preguntas, sí, pero no puedo pasar. Igual ya lo expliqué. Esa es la sentencia de amparo.
la importancia de cumplir con los mandatos constitucionales y de los distintos pactos que tienen el mismo alcance que la Constitución y, bueno, las conclusiones. ¿Alguna pregunta? Bueno, el proceso en general, el proceso contra la administración pública no significa que en él no se puedan reclamar alguna violación que se haya producido por un particular. Pero, como generalmente en estos derechos constitucionales, siempre el Estado es el que está obligado a cumplir de alguna manera, se hace el amparo común contra el Estado. Y en la misma sentencia se obliga al Estado y al particular. Y ahí no tenemos ninguna laguna, como la que recién les explicaba, si realizamos un amparo contra particular únicamente. Porque si por alguna razón tienen que obligar al cumplimiento también a la administración, es imposible de que de esta manera cumpla. ¿Está? No deja de ser obligatorio. Sí. De un acto particular, el derecho al nombre, por ejemplo, que el tutor, padre o curador no le deje cambiar el nombre o no le dé la privación a la identidad. Es decir, hay muchas personas que o que fueron adoptadas o que no son hijos biológicos y se les prohíbe la identidad, es decir, decirles realmente quiénes son los padres biológicos o el cambio del nombre. Esos son actos que los mismos particulares violan de otros, porque todos tenemos derechos justamente constitucionales a la identidad y al nombre. En ese caso, la obligación que va a tener la administración pública, si la sentencia es favorable, es la inscripción, por ejemplo, del nombre. ¿Me entienden? La sentencia obliga al particular a reconocerlo o a autorizar el cambio del nombre o a identificar quiénes son los padres biológicos, depende cuál fuese el derecho lesionado. Si hay que hacer un cambio ante el RENAPER, se obliga al RENAPER al cambio de nombre. Hasta ahí no va a haber problema. El problema es si el RENAPER dice, no, yo no quiero cambiar o no puedo. ¿Existe algún impedimento para que se cambie el nombre o se reconozca o buscar la identidad de alguna persona? ¿Se entiende? Podría existir. Esto estoy imaginándome yo, pero en principio si el juez ordena el cambio del nombre, no existiría problemas con el cambio porque lo que va a hacer la administración es cumplir con una sentencia en la cual él no fue parte, solamente transcribe. Ahora, si existe algún impedimento por parte del RENAPER o considera de que no lo puede hacer, que pasó muchas veces con los cambios de género. Es decir, eh, cambia de género una vez y después pasa un tiempo y quiere cambiar de género de nuevo. El RENAPER, que no sé si realmente es tan así, dice que únicamente una vez se puede cambiar la identidad. No hay límite. En realidad no está legislado de esa manera, sino que ellos consideraron de que no, ya se cambió de identidad, ya cambió de género, ya es otra persona, no puede volver al mismo género. Sería una locura, pero pasó. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nada, ¿quedó claro o quedó muy nulo todo? Bueno, nada más entonces. Bueno, gracias.